Recording in pro- Bueno, aquí tenemos hoy la enseñanza eh, del día. Amén. La enseñanza del día de hoy, hermanos, es de hoy lunes. Nos encontramos en la semana número 11. Amén. Seguimos siempre con el tema de valores. Tome, ¿verdad? Ese tiempito en este momento, los próximos minutos, ¿verdad? Siéntese, medítelo, tome lápiz, tome cuaderno, tome libreta, apuntes, grabe, lo que usted quiera hacer, pero es importante que hoy estemos pendientes, amén, como todos los días, no solamente hoy, sino como todos los días en cuanto a la palabra del Señor. Bueno, en la semana número 11 tenemos algo bien importante el día de hoy y es cómo amamos a Dios y a las personas. Los días pasados estábamos amando cómo amar a Dios, luego hablábamos de cómo amar, cómo amar al prójimo. Y ahora estamos hablando de cómo amamos a Dios y a las personas. No solamente es a uno, ahora cómo amamos, como dice la palabra de Dios en Mateo 22:37. Cómo amamos a Dios y a las personas. Les voy a suplicar, por favor, que si alguien tiene el micrófono encendido, apague su micrófono para que todos los demás puedan escuchar y no tengamos interferencias. Amén. Cuando ya terminamos la clase, entonces ya puede abrir eh, su micrófono y de esa manera, si gusta participar, participa. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Así que veamos pues entonces semana número 11, cómo amamos a Dios y a las personas. Cómo amamos a Dios y a las personas. Bueno, amor es la primera palabra que tenemos acá. Amor igual a acciones. Puede ser muy elemental lo que voy a mencionar acá en este momento, pero para algunos, pero para otros no. Puede ser muy elemental este signo, es igual a, es como, por ejemplo, cuando estamos hablando, 4 más 4 es igual a 8. Bueno, amor, cómo amamos a Dios y a las personas. Amor más amor es igual a acciones. Amor es igual a acciones. Cuando usted dice que tiene amor, cuando usted dice que siente amor, cuando usted piensa en el amor, ¿dónde debe de conocerse? Bueno, en sus acciones. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus acciones los conoceréis. Amor es igual a acciones. ¿Cómo amamos a Dios y a las personas? Bueno, con acciones. ¿Cómo amo yo a Dios? Bueno, dice la palabra con acción de gracias en el libro de Salmos. ¿Se acuerda? Dice, entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Ve, acción pide el Señor. Amén. Eso es lo que pide el Señor en su palabra, acción. Bueno, entonces amor es igual a acciones. ¿Cómo amamos? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Bueno, con nuestras acciones. ¿Cómo vamos a amar a las personas? Con nuestras acciones. Amén. ¿Cómo amamos a Dios y a las personas? Amor igual a acciones. Un ejemplo del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 al 5. Bueno, yo les invito ahí donde usted está, ¿verdad? Que vaya a su Biblia, a la palabra de Dios, para que de esa manera también usted y yo encontremos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, hermano, capítulo 6. Bendito Dios para siempre. Es el quinto libro de la Biblia. Vaya a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y se va a encontrar con Deuteronomios. Amén. Así que vamos a la Biblia, Deuteronomios capítulo 6, versículo 1
al 5. Bendito Dios para siempre. Deuteronomios capítulo 6, versículos 1 al 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo del Antiguo Testamento de amor igual a acciones. Lee la palabra del Señor bajo la guianza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra. Para que los pongáis, ¿por qué? Por obra, por práctica, por acción. ¿En donde? En la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Bendito Dios para siempre. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Amor igual a acciones. Pero vayámonos desde el principio. Escuche cómo comienza diciendo la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra. Oiga, los estatutos, los decretos, los mandamientos, las ordenanzas, las enseñanzas de Dios, ¿era para qué? Para que los pusieran por práctica, por obra, que lo viviesen, que lo practicasen. Versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Una vez más lo vuelve a recalcar. Y sus mandamientos, lo vuelve a recalcar, que yo te mando. Y luego oiga lo que dice aquí. No está hablando solamente al adulto, al padre, a la madre, a los padres de familia. Está hablando y dice tú, o sea, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y luego dice también a tú, y luego dice tu hijo. Está hablando de nuestros hijos. Y luego dice el hijo de tu hijo, o sea, los nietos. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En otras palabras, hermano, creo yo que, claro, también hay que ser sabios, pero creo yo que según la palabra de Dios, para que nuestros días sean prolongados sobre la faz de la tierra, una cosa necesitamos. ¿Y qué es? Es obedecer, es escuchar, obedecer, es poner por obra, poner por práctica. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, la enseñanza y los mandamientos que el mismo Dios nos deja a nosotros. Mire lo que dice el versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Oiga bien, oye, Israel, Jehová nuestro Dios. No dice vuestro o sus Dios. Está diciendo Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Y qué es lo que sigue? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A lo mejor usted pensaba, hermano, yo creí que solo en Mateo, porque como solo en los evangelios son las citas bíblicas que usted más menciona y solamente ahí habla de amarás a Jehová tu Dios. No, no, también está hablando aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 5. En otra palabra, lo que quiero hablar aquí es de que cuando Jesús vino a morir por usted y por mí en la cruz de Calvario, previamente a eso, Jesús anduvo por la tierra, Jesús anduvo enseñando y predicando, y él hacía muchas referencias de la palabra de Dios, especialmente del Antiguo Testamento. Jesús hacía muchas referencias. Él mismo venía a cumplir la palabra, amén, y no venía a fallarla.
a arruinarla, a descomponerla, sino él mismo venía para cumplir la palabra, para que se cumpliese la palabra en él, era cumplir la ley completa. Nadie pudo cumplir, nadie pudo hacer lo que él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, hermano, ¿dónde vemos amor más acciones? Bueno, desde el Antiguo Testamento vemos, hermano, cuál era el amor del Padre. El amor del Padre es que nos enseña a nosotros, amados hermanos, que lo que el Padre nos está dando, nos está enseñando, el manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, Él nos las dejó a nosotros para que la practiquemos, para que nos guiemos por ella. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Amén. No quiere que nos perdamos, sino que Él quiere que él quiere que nosotros sepamos que Él nos ama tanto y que nos deja unas directrices, unas enseñanzas, hermano, para que nosotros lo sigamos. Y aparte de eso, que aprendamos a amarlo también a Él como Él nos ha amado a nosotros. Esta es la enseñanza aquí. Esas son las acciones del Padre es que no nos dice solamente, sino que Él nos deja el guía, nos deja una guía para que nosotros hagamos y sí, que hagamos las cosas, que lo pongamos por obra, que la pongamos por práctica. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Esa es la acción de Él. Él nos ama y lo demuestra. Él los ha demostrado. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Jesús vino y en el Nuevo Testamento Él hace la referencia como diciendo, yo he venido a representar lo que el Padre prometió en el tiempo antiguo. Amén. Ese es el amor del Padre hacia nosotros. Amor es igual a acciones. Ahora, ¿cómo nosotros amamos a Dios y a las personas? Bueno, primeramente aquí tenemos que ver que nuestras acciones tienen que ser, número uno, obedecer al Padre. Número dos, hermanos, es practicar, es vivir, es poner por obra, poner por práctica sus mandamientos, sus estatutos. ¿Por qué? Porque versículo 1 dice, versículo 4 dice, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y solamente a Él adorarás y nada más que a Él. Amén. Ahí vemos, hermano, las acciones de nuestro Padre Celestial hacia nosotros y Él nos enseña cómo nuestras acciones deben de ser también hacia Él. Ejemplo les he dado, dijo Jesús, y que nos amemos los unos con los otros y que amemos también al Padre sobre todas las cosas. Ahora, un ejemplo del Nuevo Testamento. Ve, ya vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Y para eso vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y yo creo que si ya la han anotado, ojalá y lo estén buscando. Vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a ir al versículo 5 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leer 3 versículos en esta hora. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No sé si se les hace conocido este versículo, ¿verdad? Anteriormente ya lo hemos leído y lo hemos aplicado también. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8 dice, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire usted nada más, amor es igual a acciones. Bueno, en el Antiguo Testamento ya vimos las promesas del Padre para nosotros. En el Nuevo Testamento también vemos las promesas, hermano, de la palabra de Dios que hay, que ahora viene y también nos hace pensar, porque no solamente es que usted lo vaya a agarrar así como diciendo, oh no, la palabra lo que me pide es ahora que yo tenga ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No solamente es para que tengamos el mismo sentir, la misma acción, el mismo caminar, la misma práctica, sino para que meditemos qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Es amor igual a acción. El amor del Padre en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que ya lo conocemos mucho de memoria, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos amor. ¿Dónde vemos la acción?
dice que dio a su único hijo o a su hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Amén. Entonces vemos el amor del Padre. El Padre tiene amor hacia nosotros, pero ahora lo que vemos son las acciones. ¿Cuál es esa acción? Bueno, vamos a verlo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es? El cual siendo forma de Dios, esa es la acción, oiga bien, siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como diciendo, ayer fue que leíamos este texto y hablábamos y explicábamos que Jesús no hubiera sido como nosotros, hubiera dicho, no, pero si yo soy Dios, yo no tengo la necesidad de moverme, no tengo la necesidad de hacer absolutamente nada, voy a mandar a alguien más en mi lugar. Pero no, él no escatimó, como diciendo, no le dio importancia, él no le importó, él se despojó de todo con tal de venir a hacer y a cumplir, ¿verdad? El deseo, el amor del Padre que se convirtiera en una acción aquí sobre la faz de la tierra, demostrando al mundo entero que cuando Dios dice que Él es amor, Él lo demuestra, Él acciona, el Padre no lo piensa, el Padre no solamente lo siente, el Padre, Él es amor, Él es amor y Él no tiene la necesidad de mostrar absolutamente nada a nadie, pero más sin embargo Él lo hace. ¿Por qué? Para que el hombre vea y entienda de una vez y para siempre que nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Un Dios justo que está dispuesto, hermano, a hacer lo que sea para salvar al ser humano, para salvar al hombre. Tal es así que vemos cómo, hermano, envió a su hijo para morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Si usted no lo ve de esa manera, entonces, mi amado hermano, estamos muy mal. ¿Cómo amamos a Dios y a las personas? Bueno, amados hermanos, con nuestras acciones. Por ejemplo, estábamos hablando ahora mismo, ahora hace un momento que estábamos hablando en el tiempo de testificar, ¿verdad? En ese tiempito que dejamos de testimonio o de aportar algo. Usted y yo nos vamos a dar cuenta que, hermano, la acción, perdón, el amor que muchos decimos sentir hacia el prójimo, que muchos decimos sentir hacia los hermanos, el amor que nosotros muchas veces decimos sentir, hermano, es necesario que le pongamos acción, hermano. Amén. Es necesario que le pongamos acción porque nos quedamos con el sentimiento, con el pensamiento estancados en nuestras casas, diciendo que amamos, que amamos al ser humano, amamos al perdido, amamos al pecador, hermano, pero no hacemos absolutamente nada. Mire, Dios vio al hombre perdido. Amén. Oiga lo que dice la palabra de Dios, hermano, que dice que estábamos usted y yo muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos, hermano, en nuestra maldad, en la oscuridad, en las tinieblas de este mundo. Estábamos completamente perdidos en la oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Y no había salvación para nosotros. Ahora, Dios nos vio en esa condición. Ahora, más sin embargo, Dios, en su amor, en su gracia infinita, su amor tan grande y tan impresionante, el hermano tomó una acción muy definitiva, muy decisiva en ese momento. ¿De qué, hermano? De tomar a su hijo, hermano, como, como un regalo para nosotros, como él fue la ofrenda, hermanos, que se necesitaba para el holocausto. Él fue el mismo sacerdote, él fue ofrenda, él fue todo, él fue evangelista, él fue predicador, él fue un profeta. Bueno, en Jesús se cumplen todas las cosas que muchos hombres esperan en diferentes personas. En una sola se cumple, la cual es Jesús. Ahora, todo eso se refleja en Jesús y se cumple en Jesús. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Padre nos amó tanto, hermano, y Él permitió esto. Entonces, Él tomó esa acción. Ahora, no, como dije hace un momento, ya claro, Él no tenía la necesidad
Dios no tiene que aclarar nada a nadie. Dios no tiene que demostrar nada a nadie. Pero ¿por qué Dios lo hace? Ay, mi hermano, porque Dios quiere bajarse o Dios se baja la mentalidad del ser humano para que el ser humano entienda de una vez y comprenda para siempre que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. A veces vemos a un Dios como un Dios de castigo, un Dios que castiga, que nos manda al infierno, que si no nos arrepentimos, hermano, así lo vemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la culpa, nosotros mismos ponemos a Dios de esa manera, hermano, por nuestros mismos pecados. Entonces, hermano, no es que Dios quiera estarnos castigando de día y de noche por los siglos de los siglos, sino que el problema es nuestra desobediencia, el problema es nuestra falta, hermano, de compromiso, de integridad, de fidelidad a Dios, que un día estamos con Dios, un día queremos estar en el mundo, hermano, un día queremos hacer las cosas, otro día no, un día estamos de buen humor, otro día estamos de mal humor. Ay, hermano, hoy no me siento de humor para hacer las cosas. Mañana a lo mejor sí, cuando se siente bien, hermano, cuando se siente bien, con un buen humor, con un buen ánimo, hermano, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y quieren que todo el mundo haga lo demás, pero ellos se han olvidado que cuando están en momentos difíciles, en momentos turbios de su vida, se les olvida que pasaron también ellos por momentos, hermano, donde no querían hacer absolutamente nada. Y las cosas no son así, hermano. Mire, cuando usted y yo nos ponemos de esa manera, nuestras acciones ya no son acciones de amor, son acciones de odio, son acciones de rencor, de resentimiento, acciones, hermano, de desprecio, acciones de rabia, de coraje, de ira, de contienda, de desánimo, de tantas cosas, hermanos, son nuestras acciones. Yo creo que cada uno de nosotros en estos días debemos de analizar cómo es que estamos nosotros amando a Dios y a las personas. Verdaderamente tenemos nuestras acciones delante de Dios estarán, hermano, estarán siendo esas acciones, hermano, que demuestran que realmente nosotros estamos amando a Dios. Nuestras acciones de los últimos días, de las últimas semanas, en esta última semana, ¿será que nuestras acciones han sido acciones donde realmente demostramos o estamos demostrando que amamos al prójimo? Amamos al prójimo, decimos amarlo, pero hermano, nuestras acciones demuestran lo contrario. Ay, que se pierde ese terco, dice, que se pierda ese desobediente, ese pecador, esa pecadora, que se pierda, dice, ese borracho, que se pierda ese drogadicto, que se pierda esa gente. Mira esa gente pecadora cómo pasa viviendo, cómo pasa conviviendo, que se pierdan ahí. Ahí comienzan a salir las acciones. Mi amado hermano, amor no hay ahí. Lo que hay en su corazón es otra cosa, porque sus acciones están demostrando lo contrario, mi amado hermano. Amén. Y no estamos nosotros para hacer esas cosas. Al contrario, nuestras acciones, si la palabra dice, hermano, que debemos de aprender a amar a Dios y a nuestro prójimo, hermano, está hablando del amor. Entonces quiere decir que el amor, hermano, en nosotros, hermano, tiene que reflejar una acción o acciones distintas a la que está reflejando nuestras vidas en el tiempo de hoy o en los días de hoy o en las últimas semanas. Nuestras acciones tienen que reflejarse de una manera completamente diferente que no es la que estamos reflejando, que no es la que estamos demostrando. Amor es igual a acciones. Si usted dice que me ama, si usted dice que ama a su prójimo, que ama a su hermano, y usted dice que ama a las hermanas de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, usted dice, yo amo, hermano, a los líderes de la iglesia, amamos al pastor, pero con nuestras acciones muchas veces demostramos lo contrario. Créanme, mis amados hermanos, que con el tiempo que llevamos en el evangelio, analizamos todas estas cosas y nos damos cuenta y que en algún momento caímos en el error, porque nosotros decíamos, no, yo amo al prójimo, pero a la hora de expresarnos, incluso usted va a escuchar esto, mis amados hermanos, en muchos predicadores de años, de mucho conocimiento en el internet, en YouTube, en Facebook, en muchos lados, usted va a escuchar a muchos predicadores hoy día hablando del amor de Dios hacia el prójimo, hacia las personas, hacia las almas, para rescatarlas que están perdidas, que no sé qué y que no sé cuándo, pero las acciones de ellos son completamente diferentes a lo que están predicando. Entonces, amado hermano, ¿en qué estamos?
vamos a practicar el amor y nuestras acciones van a ser acciones de amor, acciones que representan el amor de Dios porque hemos conocido a Dios, o, o vamos a representar un amor falso, un amor ficticio, un amor que no existe porque nuestras acciones son acciones de odios. Usted a veces escucha, hermano, predicadores que parece que cuando están predicando, hermano, no están predicando con amor, están predicando con odio, están predicando con rencor, con resentimiento, con, hermano, como que traen una lucha interna y no saben cómo liberarse, no saben cómo desatarse y se están desatando, soltándose sobre todo el mundo. Hermano, pero cuando es la palabra de Dios, fíjese que aunque usted muchas veces y yo lo vamos a sentir duro y nos vamos a sentir confrontados a través de la palabra de Dios, pero si es la palabra de Dios, esas acciones que van a salir en nuestros corazones, en nuestras vidas, van a ser distintas, van a ser diferentes. Ya no vamos a pensar igual, ya no vamos a actuar, ya no vamos a hablar, ya no vamos a caminar igual, sino vamos a ser personas diferentes porque hemos sido renovados por medio, hermano, hemos sido cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice la palabra. Amén, amados hermanos. Así que en este día que llevemos eso en nuestros corazones. La próxima semana, si el Señor lo permite, tenemos la semana número 12, pero hoy estamos terminando la semana número 11, donde vamos a ver cómo amar a Dios y a las personas. Amor es igual a acciones. Vimos un ejemplo del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 al 5. También vimos un ejemplo en el libro, hermano, de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Hermano, dos textos extremos de un lado a otro, hermano, pero que nos ayudan a nosotros a mirar, hermano, el proceso del amor de Dios hacia nosotros. Y también dijo Jesús, dice la palabra en el libro de Filipenses, que haya ese amor que hubo en Cristo, que haya esa acción, que haya, hermano, en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya en nosotros, o sea, que como el Padre actúa con nosotros, ¿cómo actúa el Padre con nosotros? Bueno, es un Dios de misericordia, dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, es un Dios de compasión, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios que pone los medios. Pues casi nada, entonces tenemos que imitar. Hay muchas cosas que tenemos que imitar de Dios y una de ellas es el amor. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? A través de nuestras acciones. Amén. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente, que les ayude, ojalá, esta enseñanza y que sea de bendición para su vida como ha sido para mí. Y también de esa manera, ¿verdad? Ojalá y cada uno haya eh, aplicado o aprendido algo hoy para su vida en el nombre del Señor. Amén.